¿Qué tal amigos? Les saludamos una vez más en NR Noticias, el informativo de Ecuador y el mundo. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios. Es de mucha importancia para seguir creciendo cada día. Arrancamos entonces con la información más importante y relevante de hoy. Un video donde se puede evidenciar cómo fue el asalto al interior de la embajada mexicana en Ecuador. El gobierno de México reveló los videos del asalto a su embajada en Ecuador. Las imágenes fueron expuestas la mañana de este 9 de abril y en estas se observa en el abrupto ingreso de elementos de la Policía Nacional para detectar al ex vicepresidente Jorge Glass. En las imágenes se puede observar que luego de subir por las paredes de la sede diplomática ubicada en el norte de Quito, los gendarmes patean una de las puertas e ingresan con escudos y armas. Son al menos unos 11 policías y 3 civiles quienes irrumpieron en la embajada mexicana en Ecuador. Ahí se encontraba el jefe de la diplomacia, Roberto Canseco. Él fue apuntado con un arma de fuego, tomado por el cuello en 2 ocasiones, fue neutralizado y arrojado al piso, mientras también forcejaban con Jorge Glass, que es el que aparece de cabello blanco y buzo azul. Fue entonces neutralizado tanto Roberto Canseco, el jefe de la diplomacia, como Jorge Glass. Mientras tanto, en los exteriores del inmueble por la avenida Naciones Unidas, 2 vehículos blindados ingresaban a la embajada. De vuelta al interior, en las tomas, se observa que 4 policías sacan de uno de los cuartos al ex vicepresidente Jorge Glass. Lo toman de las manos y pies e inmovilizado, intentan rápidamente sacarlo por la fuerza, como se puede observar en las imágenes. La toma de las manos se puede observar entonces luego de haber recibido el asilo político por el gobierno mexicano, Jorge Glass. Incluso el hecho es registrado por 3 civiles con sus celulares, quienes ingresan, luego de que ingresa la policía, ingresan también con sus equipos celulares y empiezan a grabar. En el exterior de la Embajada de México en Quito, los vehículos dejan el predio con el ex vicepresidente mientras el ministro Canseco intenta detenerlo. Entonces policías lo vuelven a neutralizar y lo someten en la vereda del Boulevard de las Naciones Unidas. Es así, señores, como fue publicado el video por el gobierno mexicano, donde se puede observar la irrupción por parte del gobierno ecuatoriano. ¿Qué pasó después? Tras haber violado la Embajada de México, Jorge Glass fue trasladado hasta la unidad de flagrancia en el centro norte de la capital. Ahí pernoctó hasta el día sábado 6 de abril, cuando cerca de las 7:40 horas fue llevado hasta el aeropuerto de Quito para ser trasladado hasta Guayaquil e ingresado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Tras exponer las imágenes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que estos videos y el informe de lo sucedido se presentará ante la Corte Internacional de Justicia. Nuestras relaciones van a continuar, pero no podemos dejar pasar un asunto así. No nos podemos callar. Seríamos unas personas que aceptamos esto, pusilánimes, que ante el atropello así nos quedamos callados, dijo el presidente. Y es que mientras la mañana de este 9 de abril se publicaba el video, en el día de este mismo 9 de abril se llevaba a cabo ante la OEA la reunión donde Ecuador pedía actualizar las normas del asilo tras el asalto a la embajada mexicana. Y es que a la vez se daba también, los países de las organizaciones de Estados Americanos, OEA, se reunían en Washington en una sesión extraordinaria solicitada por Ecuador después del rompimiento de relaciones de México con Ecuador. El impasse diplomático nació tras las afrentas del presidente mexicano Andrés López Obrador. El asilo otorgado al ex vicepresidente y prófugo de la justicia Jorge Glass, la incursión de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito y la captura del exmandatario. El viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos, representó al gobierno ecuatoriano en la cita en lugar de la canciller Gabriela Sommerfeld. El orden del día previsto tratará las normas de las relaciones diplomáticas
y asilo. Recordamos que en esta reunión Ecuador pide sean cambiadas estas normas para poder actualizarlas, no poder permitir que personas que estén condenadas se puedan refugiar y luego puedan escapar, como fue manifestado en la reunión ante Naciones Unidas. Es así entonces, el embajador Dávalos empezó recordando las participaciones de la misma canciller ante la OEA y del presidente Daniel Noboa ante la ONU, en las que explicaron al mundo que Ecuador atraviesa una crisis de seguridad vinculada al crimen organizado y, por supuesto, al terrorismo. Es así, además, como luego de explicar todo esto, el embajador Dávalos, en el marco legal en el que se desarrolla el conflicto armado interno, decretado por el primer mandatario y la existencia de los casos de corrupción que han demostrado la infiltración del crimen organizado al sistema judicial. Fue parte de lo que explicó Dávalos ante la defensa en esta reunión ante Organización de Estados Americanos. Es así entonces, como en medio de este contexto, el representante ecuatoriano hizo un recuento del caso del ex vicepresidente Glass y cómo tenía la obligación de presentarse ante las autoridades por 2 sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita y cohecho, salir de la cárcel por un habeas corpus que fue anulado por la Corte Constitucional y que pese a ello la embajada mexicana lo recibió como huésped el 17 de diciembre del año anterior. El viceministro Dávalos recordó a los países miembros de la OEA que la Convención de Caracas establece que es o que no es ilícito conceder asilo, como se ha manifestado en varias oportunidades, a sentenciados o procesados por delitos comunes ante tribunales ordinarios, por lo que el presidente López Obrador también rechazó rotundamente este tipo de accionar por parte del gobierno ecuatoriano. Entonces, señores, es así. El presidente Manuel López Obrador contravino entonces contra las acciones por parte del presidente y del gobierno del vecino país o del país ecuatoriano. Entonces, el gobierno mexicano contravino las normas internacionales que dictan, como ya lo hemos manifestado en varias oportunidades, que dictan al respecto y con fines de que los funcionarios diplomáticos deben respetar las leyes del país que les acoge. El presidente Manuel López Obrador intervino en asuntos del Estado ecuatoriano al especular sobre las elecciones extraordinarias de agosto de 2023, sobre además el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Solo una vez que el gobierno ecuatoriano declaró, óigase bien, al especular sobre la persona no grata a la embajadora mexicana, el Ejecutivo mexicano decidió otorgar el asilo a Jorge Glass. Es decir, 3 meses después de que hubiese entrado en su embajada, el diplomático ecuatoriano advirtió que la concesión del asilo propicia la evasión de la justicia y la impunidad de Dávalos. También hizo un llamado a la comunidad internacional para revisar poco a poco este tipo de leyes que en algunos casos, según Dávalos, premia a las personas condenadas. Sobre este asilo diplomático y otros instrumentos internacionales a fin de erradicar los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional, finalmente, el viceministro Dávalos expresó que Ecuador quiere retomar todo tipo de acciones y de relaciones con México y llamó a los miembros de la OEA a buscar una solución que satisfaga a ambas partes. De los 32 países miembros de la Organización de Estados Americanos, apenas 12 intervinieron en la sesión extraordinaria solicitada por Ecuador. Todos coincidieron en que no hay justificación alguna para irrespetar la inviolabilidad en las sedes diplomáticas. Asimismo, la línea central del discurso fue para enfatizar la necesidad del respeto a los instrumentos internacionales y a la solución pacífica de controversias, el rechazo del uso de la fuerza estatal para ingresar a las sedes diplomáticas en cualquier parte de sus sedes fue generalizado. Así pues, esperemos a ver en qué termina todo esto.
en qué logran ponerse de acuerdo, qué terminan de mediar y qué acuerdos terminan de pactar para que se vuelvan a dar las relaciones entre México y nuestro país de Ecuador. Ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla. Es de mucha importancia para todos nosotros. Recuerden seguirnos en nuestra nueva página en Facebook como NR Noticias Ecuador. De momento, nos despedimos. Ha sido todo por hoy. Un abrazo para todos.